¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy Rolando8690, y hoy les traigo la segunda parte de Retro Historias, ahora con una pequeña pero interesante historia de la fabulosa Game Boy. Me ayudará mi asistente Tails. Olis gentecita hermosa de YouTube, soy Tails, el asistente de Rolando8690. Como que te cambio la voz, te escuchas más gay que de costumbre. Perdón, es que ando resfriado. Ok, bueno, sin más preámbulo comencemos. Game Boy, la consola que encierra una gran potencia en un sistema tan pequeño, revolucionó el mundo de los juegos cuando se lanzó en Japón en 1989. Desde entonces, la consola de bolsillo ha vendido más de 100 millones de unidades, y ha dado a los jugadores de todo el mundo la libertad de jugar a sus juegos preferidos, incluidos el Tetris, Super Mario y Pokémon, estén donde estén. Todos tus personajes preferidos de Nintendo, Mario, Yoshi, Pokémon, Donkey Kong, Samus Aran y más, te los puedes llevar donde quiera que vayas, gracias al catálogo de Game Boy que cuenta con más de 450 juegos. Tanto si te gustan los juegos de tiros, plataformas, puzzles, luchas o de deportes, Game Boy original lo tiene. A principios de los 90, Nintendo le dio un lavado de cara a la consola Game Boy original, que en principio solo estaba disponible con la carcasa gris y blanca, y sacaron una serie de colores nuevos. En 1997, Nintendo dio otro paso adelante al reducir las dimensiones de Game Boy para crear la increíble serie Game Boy Pocket. Sea cual sea su aspecto, Game Boy sigue centrándose en garantizar a los jugadores montañas de diversión en tamaño bolsillo. Las especificaciones técnicas de la Game Boy son las siguientes: cerebro CPU. 8 bits CMOS personalizada, velocidad del reloj 2,2 MHz. Memoria. 64 kilobits de RAM estática. Pantalla LCD de matriz de puntos de tipo STN, 160 por 144 píxeles, 4 tonos de gris. Dimensiones: 90 mm por 148 mm por 32 mm. Peso: 300 gramos aproximadamente, con pilas. Alimentación: 4 pilas AA. Game Boy, 2 pilas AAA. Game Boy Pocket. Duración de las pilas: unas 15 horas Game Boy, unas 10 horas Game Boy Pocket. Sonido: estéreo FM de 4 canales, salida altavoz 10 watts, auriculares 2 watts. Ahora hablaremos de la siguiente revolución de Game Boy, la Game Boy Color. Game Boy Color forma parte de una serie de potentes máquinas portátiles que han revolucionado la forma de jugar en todo el mundo. En 13 años, Game Boy se ha convertido en la consola más vendida del planeta, con más de 100 millones de unidades vendidas. Game Boy Color ofrece una paleta de colores de más de 32.000 colores posibles en su flamante pantalla de 44 por 39 milímetros, además de una potencia de procesamiento 2 veces mayor que la de su antecesora. Nintendo ha llenado los estantes de las tiendas con consolas Game Boy Color, de irresistibles colores: morado, verde kiwi, azul bermuda, amarillo, rojo cereza y morado transparente, y además, Game Boy Color edición especial Pikachu, todavía más difícil de encontrar hoy en día. De plataformas, puzzles, de tiros, de estrategia en la enorme colección de clásicos para Game Boy, hay juegos de todos los géneros. Los juegos de Game Boy Color y los cartuchos originales de Game Boy, se pueden utilizar en Game Boy Color, lo que te da un total de más de 800 títulos para elegir, incluida la fenomenal serie Pokémon que ha arrasado en el planeta. Busca el icono Game Boy Color en los juegos que usan las posibilidades únicas de la Game Boy Color. Ahora hablaremos de la excelente Game Boy Advance. En 2001, Nintendo ofreció a los usuarios una consola portátil de última generación, Game Boy Advance. La calidad de sus juegos, unida a su brillante diseño y fácil manejo, la han convertido en una de las consolas de más éxito. No se trata solo de que la pantalla de Game Boy Advance brille con vivos colores. Además, la portátil se presenta con una variedad de carcasas de colores geniales. Gracias al altavoz integrado no necesitas auriculares para escuchar los juegos de Game Boy Advance, pero si conectas un par de cascos tus oídos disfrutarán de toda la potencia del PCM Stereo Sound System de Game Boy Advance. Música de fondo, impresionantes efectos y diálogos en sonido estéreo. Una maravilla.
A pesar de su excelente pantalla y de las pilas incorporadas, el tamaño de Game Boy Advance la convierte en el compañero de bolsillo perfecto. Ahora puedes llevarte donde quieras esta potente consola de 32 bits. Con tan solo un par de pilas AA, tu Game Boy Advance se mantendrá en forma durante 15 horas seguidas, un 50% más de tiempo que con las impresionantes 10 horas que se anotó Game Boy Color. Nota, al igual que ocurre con Game Boy Color, Game Boy Advance solo puede utilizar pilas alcalinas. Nintendo GameCube y Game Boy Advance no solo triunfan por separado. Con el cable Game Boy Advance puedes conectar ambas consolas, y así abrir las puertas a un impresionante mundo lleno de nuevas experiencias de videojuegos. Según el juego, podrás intercambiar datos, desbloquear nuevos niveles o utilizar Game Boy Advance como dispositivo de entrada de datos. Y por último la Game Boy Advance SP. Nintendo ha retomado todo lo que te gusta de Game Boy Advance SP, le añadieron nuevas e irresistibles funciones. Luz de pantalla integrada, pantalla abatible, batería recargable. Metieron todo en una consola portátil pequeña y elegante. Ahora puedes disfrutar de todos tus juegos de Game Boy y Game Boy Advance SP con auténtico estilo. O se trata solo de un diseño perfecto que te permite plegar tu Game Boy Advance SP y hacerla ultra práctica cuando estás en movimiento. Al abrirla, la pantalla abatible se ajusta al ángulo perfecto para un juego perfecto. Juega sin descanso. La moderna batería recargable de ion litio, oculta dentro de Game Boy Advance SP, le dará energía para 10 horas, con tan solo 3 horas de recarga. Y si decides no usar la luz integrada en la pantalla, tendrás batería para 18 horas de maravillas portátiles. No te quedes en la oscuridad. La luz de pantalla incorporada convierte a Game Boy Advance SP en la consola que sigue y sigue tras la caída del sol. Con solo pulsar un botón la pantalla se iluminará al completo, permitiéndote jugar con toda claridad incluso en los lugares más oscuros. Hay una Game Boy Advance SP para cada estilo, incluidas las ediciones especiales plateado, azul, rosa y negro. Cuando la contemples alucinado, no te olvides de pestañear. Mete tus sueños en un bolsillo, sea cual sea el tamaño del bolsillo. Cerrada, Game Boy Advance SP tiene solo 82 milímetros de alto y 84,6 milímetros de ancho, y un grosor de lo más fino 24,3 milímetros. Ahora podrás llevarte a cualquier sitio una consola de calidad. Junto con la nueva distribución de botones y la pantalla abatible, llegan los nuevos botones L y R en la parte trasera de la base de Game Boy Advance SP, más pequeños y colocados cuidadosamente para hacer que todos tus dedos piensen que les ha tocado la lotería. Bueno, pues eso sería todo. Soy Rolando 8690 y yo soy Tails. Y esta fue la segunda parte de Retro Historias, Game Boy por generaciones. Gracias por ver el vídeo, no olvides de suscribirte y regalarme un like. Gracias por ver el vídeo.